¿Recuerdan cómo inició el conflicto entre Ucrania y Rusia? La solicitud que enviaron las regiones del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla al presidente ruso Vladimir Putin para que los ayudara a protegerse de los llamados neonazis ucranianos que se dedicaban a atacarlos, que les estaban eliminando su idioma, su historia, sus creencias, incluso con la ideología religiosa. Todo, querían eliminar por completo a los rusos en estas zonas. Se sentían más occidentales que ucranianos, los miembros de la seguridad o los militares de Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano. Todo inició con eso, con una solicitud de auxilio, porque no podían defenderse estas regiones. Estaban sufriendo, incluso años anteriores, en el 2014, sufrieron atentados en los cuales muchas personas perdieron la vida. Y nadie dijo nada al respecto. Ni la ONU, ni Alemania, ni Francia, España, el Reino Unido, todos quedaron absolutamente callados, porque quienes estaban quejando eran personas de origen ruso, que algún familiar o la mayoría de sus familias tenían descendencia rusa. ¿Y qué pasó después? Vimos a los países miembros de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, enviar armas, enviar recursos económicos y sobre todo sancionar a Rusia. Esa fue la primera actividad que realizó la OTAN en contra de Rusia, sancionarlo, congelar sus activos en el extranjero, tratar de privarlos de cualquier alternativa económica para tratar de que la guerra fuera lo más rápida posible y sobre todo que Vladimir Putin perdiera. Pero fue ese detalle, la solicitud de intervención del gobierno ruso en este territorio. ¿Por qué? Porque estaban siendo masacrados, porque estaban en conflicto. Actualmente, Estados Unidos afirmó que llevó a cabo un ataque aéreo contra un supuesto grupo islamista presuntamente vinculado a Al-Qaeda. Esto lo hizo en Somalia. Y no escuchamos nada acerca de esto, porque según el Comando Africano de Estados Unidos, la AFRICOM, el gobierno somalí le solicitó apoyo de combate a Estados Unidos porque su ejército nacional estaba enfrentado por terroristas de Al-Shabaab, presuntamente. Pero aquí es donde la palabra se combina, o es muy similar. Solicitaron el apoyo del gobierno estadounidense. Fue lo mismo que pasó con Rusia. Las regiones del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, a través de sus representantes, sus gobernadores, le pidieron ayuda al gobierno ruso porque estaban siendo atacados por neonazis ucranianos. Todo es exactamente lo mismo. La diferencia es quién está haciendo qué ataque. Rusia realizó su intervención militar. Estados Unidos realizó un ataque que presume se habría cobrado la vida de 13 personas, presuntos militantes de este supuesto grupo terrorista Al-Shabaab. Esta respuesta implicó un ataque aéreo colectivo de autodefensa a unos 45 kilómetros de la ciudad costera sureña de Kismayo. Una evaluación inicial ha sugerido que 13 militantes de este grupo terrorista habrían muerto y ningún civil habría resultado herido. Pero cuando lanzas un dron y ya no se tiene el control del daño, ¿cómo están tan seguros que ningún civil perdió la vida? Según el comunicado de AFRICOM, el comando continuará, este comando estadounidense, continuará evaluando los resultados de dicha operación y proporcionará información adicional según corresponda. Incluso podrían realizar otro ataque debido a que se presentó esta solicitud, no solo contra este grupo, esta sección o este lugar donde se cobraría la vida de 13 personas, sino en general para enfrentarse a este presunto grupo terrorista. El Pentágono ha aumentado los ataques con aviones no tripulados, con estos drones en Somalia en estos últimos meses,
pero como presuntamente el gobierno somalí es quien ha solicitado esta intervención estadounidense, no escuchamos las quejas de la ONU, no escuchamos las quejas de ninguno de los países de la Unión Europea o la intención de investigar qué es lo que está haciendo Joe Biden. Si realmente esto se podría señalar como una intervención militar, tal y como lo hizo Rusia. Ustedes dirán, solo está utilizando aviones no tripulados, pero finalmente se está cobrando la vida de personas y nadie está diciendo nada al respecto. No se escucha incluso en los noticiarios estadounidenses presumiendo este presunto ataque contra el grupo terrorista Al-Shabaab. Se supone que son un grupo islamista vinculado a Al-Qaeda en Somalia. Son muchas coincidencias como para dejarlas pasar. El Pentágono ha recalcado que únicamente están cumpliendo con las solicitudes del gobierno federal de este país. En julio, Estados Unidos dijo que 5 combatientes de Al-Shabaab habían sido asesinados por un vehículo aéreo no tripulado estadounidense en una zona remota del país. ¿Por qué nadie ha dicho nada al respecto? ¿Por qué en Somalia el hecho de que el gobierno de este país solicitara el apoyo, en este caso de Estados Unidos, para atacar a estos presuntos combatientes, sea bien visto, incluso aplaudido? Pero el hecho de que los ciudadanos solicitaran la intervención extranjera, en este caso de Rusia, porque estaban siendo masacrados, porque estaban violando sus derechos humanos, los militares ucranianos, es considerado un motivo por el cual se deba de crear una guerra más grande, o en este caso todos lanzarse contra Rusia. Al-Shabaab es presuntamente una rama de Al-Qaeda que ha estado activa en Somalia desde mediados de la década del 2000, de acuerdo con el Pentágono. Este país del Cuerno de África ha estado plagado de continuas guerras civiles y una aguda crisis humanitaria durante más de 3 décadas. Y la intención de Estados Unidos es continuar precisamente con esta guerra. Al menos 20 soldados murieron el mes pasado cuando un presunto atacante suicida hizo estallar su chaleco dentro de una base militar en la capital, en Mogadiscio. Se presume que sería este grupo de terroristas de Al-Qaeda. Pero para Estados Unidos es muy fácil acusar a otros países o sobre todo del presunto terrorismo de Al-Qaeda. La mayoría de las guerras generadas por Estados Unidos han sido a nombre de, ya sea Al-Qaeda, ISIS o cualquier presunto grupo terrorista. Pero finalmente el hecho de que se esté realizando por una solicitud es lo que pone a cuestionar las acciones de Estados Unidos. ¿Y por qué nadie más se las cuestiona? ¿Por qué nadie le dice a Estados Unidos, deja de intervenir? Que sea el propio país o en general las naciones de África unidas que puedan entre ellos ayudarse. No necesitan la intervención estadounidense, tampoco necesitan la intervención de Rusia, ni de China, ni de ninguna otra nación. Si se está realizando o se quiere realizar un golpe de Estado civil, es por alguna razón. Prefieren mantener todas estas guerrillas en lugar de prosperar por la nación. Un claro ejemplo de la intervención estadounidense o lo que hace la intervención estadounidense es Libia. Actualmente el Ejército Nacional de este país, que representa una de las principales facciones lideradas por el mariscal de campo Khalifa Haftar, ha lanzado una presunta operación militar a gran escala para hacer retroceder a los rebeldes chadianos. También se están enfrentando en Libia después de que eran una nación muy próspera. Pero gracias a la intervención estadounidense, a esta necesidad de Estados Unidos de destruir cualquiera de las economías que empiezan su camino al desarrollo, en este momento continúan en guerras, continúan peleando entre ellos cuando no hay necesidad. En un último comunicado, el servicio de prensa del Comando General afirmó que las fuerzas aéreas habían bombardeado concentraciones rebeldes en la parte sur de este país, de Libia, en la frontera con Chad. Añadió que en un intento de asegurar la frontera, las fuerzas de Haftar también lanzaron un asalto aéreo tras los ataques. ¿Cómo obtienen estas armas los países africanos?
son las de Estados Unidos. Son las mismas armas estadounidenses, las que presuntamente le estaban enviando a Ucrania y que el propio Pentágono reconoció que extraviaron, que se perdieron, se esfumaron, que posiblemente estaban en el mercado negro o que ya estaban en bandas criminales en todo el mundo, principalmente en África. El aumento que se ha notado de problemas, o en este caso conflictos armamentísticos en África, es por el acceso que ahora se tiene de armamento. Todas las armas que tenían la intención de enviarle a Ucrania acabaron en África, encendiendo este tipo de conflictos. En este caso, Libia nuevamente está enfrentándose, su población entre ellos, está ocasionando a Estados Unidos que ahora Somalia ingrese a la lista de los países que están en conflicto militar entre ellos, cuando no hay necesidad. Pero no vemos la intervención, en este caso, de Estados Unidos en Etiopía, por ejemplo, que están sufriendo un intento de golpe de Estado por los rebeldes. Y en lugar de decir Estados Unidos, bueno, te voy a ayudar, gobierno de Libia, a que te enfrentes a estos rebeldes, como lo están haciendo en Somalia, la diferencia es a quién sirve el gobierno. El gobierno de Somalia sirve para Estados Unidos. El gobierno de Etiopía acaba de unirse al grupo de los BRICS. ¿A quién le conviene más que en Etiopía se lleve a cabo un golpe de Estado? A Estados Unidos, para que ellos puedan tener el control de este nuevo gobierno y salirse de este grupo económico que está a favor de Rusia y de China, los enemigos más grandes de Estados Unidos. Y la diferencia de Somalia es que el gobierno actual está a favor de Estados Unidos. Por eso le brindan ayuda, le dan armas y realizan este tipo de ataques por la solicitud. Pero cuando los ciudadanos de Ucrania, del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, solicitaron la ayuda de Rusia, todo el mundo, o la mayor parte de Occidente, los rechazó. Y en lugar de realmente apoyar a los ciudadanos, le están entregando armas y recursos económicos a un hombre que se comporta como un niño y lo único que hace es llevar a su pueblo a la muerte. Porque miles de ciudadanos ucranianos están perdiendo la vida en este combate innecesario. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.